¿De dónde habrá sacado el viejo la cuestión esa de las monedas de los ojos? Es el moribundo más porfiado que le ha tocado ver. Hasta hereje se está poniendo. Eulalia no puede entender a qué viene tanto miedo a la muerte. Tanto quédese conmigo, vieja, para no estar solo cuando me llegue la hora. ¿Quién le habrá estado metiendo cosas en la cabeza? Si en la Biblia ya está dicho que todos nos vamos a ir al cielo y que habrá un gran banquete y que uno va a poder ver a Cristo sentado a la derecha de su Padre. Eso a veces Eulalia no lo entiende tan bien, porque el cura dice que Cristo y su Padre son la misma persona. ¿Cómo se va a sentar al lado del mismo? Lo que daría por leer ella misma la Biblia y sacar sus propias conclusiones. Pero claro, eso no es posible. Y a su edad ya no se va a poner a aprender. La Eulalia se volvió loca. Se imagina diciendo a las parroquianas y hasta el mismo cura que resulta que ahora quiere aprender a leer. Pero ella no está loca. Al contrario, está segura de ser la única persona cuerda en toda la caleta. Y si en la familia hay alguien raro, en cualquier caso, es Florencio, con sus historias de fantasmas que le regresaron a la memoria en el lecho de muerte, como aquellas veces en que el mar le devuelve con años de retraso un remo o una red perdida, cuando ya no sirven para nada. Ahora Florencio porfía postrado en la cama desde que anunciara una semana atrás que se va a morir, que se muere en cualquier momento, y claro, no tiene nadie más a quien molestar que a ella, a la tonta de la Eulalia, con eso de enterrarlo con unas monedas encima de los ojos para pagarle al barquero. Ojalá, ojalá que se apure Martín en llegar, piensa la Eulalia, para que saque al viejo de su locura. Florencio dice que quiere despedirse de Martín antes de que se lo lleve la pálida, pero la Eulalia está empezando a sospechar que lo que más le importa es alcanzar a pedirle a su hijo que le ponga las monedas encima de los ojos, porque sabe que ella no lo va a hacer jamás. Y este es el comienzo de Formas de ganar el cielo, uno de los cuentos contenidos en el libro del cual hablaremos en este capítulo del Traficante de Cultura. Pienso yo, y bien y un juicio súper personal, el mejor contador de historias del país. A juicio mío, obviamente. Les hablo de La muerte viene estilando, lo último de Andrés Montero, libro de cuentos editado por La Pollera. Andrés, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias, Humberto. Qué linda lectura, además. Y hablar, y hablar, porque siento, porque también hablar de la última vez que conversamos, que fue por la novela de Taguada, Claro. que esto vía Penguin, tiene este nuevo libro, este último libro, al menos, tiene esa cosa que has hecho con la Matrioshka, con Casa Contada, que es eso de contar historias, del contador de historias, del cuentero, El como cuentero. también de cómo te hace llamar en Instagram. ¿Cómo nace? ¿Cómo se gestan estas historias? Las historias del libro La muerte viene estilando, yo creo que tienen como varias gestaciones que yo no había identificado. Este es un libro que yo escribí súper rápido, o sea, en 3 meses se escribió. Entonces, he pensado, como reflexionado después, por qué me resultó, no sé si fácil, pero sí rápido, a diferencia de otros libros que tardan mucho tiempo y que tienen mucho trabajo y todo. Creo que es como que yo había ido, la imagen que me pienso es que había ido removiendo la tierra como para después pasar con la siembra. Hace muchos años venía removiendo la tierra, entonces cuando llega un momento que en particular fue la pandemia, que me vi con tiempo y rodeados de la muerte, todo eso que yo había ido removiendo un poco inconscientemente, eh, que tiene que ver con los viajes recopilando historias, con ser yo mismo un contador de historias, con escuchar a los niños en la escuela, lo que tienen que contar, con mis amigos viejos, que tengo harto. eh, Todo eso como que afloró en este libro. Además, el primer cuento yo lo había escrito, eso sí, mucho tiempo antes, como 5 años, no, 4 años antes de escribir el libro. Eh, entonces ya había como una otra génesis. Y de pronto se junta todo y sale así súper fluido. Y para mi sorpresa, además, le va súper bien después cuando se publica. Todo fue como una sorpresa. Yo no he terminado de entender bien qué pasó con La muerte viene estilando, la verdad. ¿Y qué hay, qué hay con la figura de la muerte? A tu juicio, bien en lo personal.
Y Ujú. bueno, clavar dos preguntas. ¿Qué hay contigo con la figura de la muerte? ¿Y qué hay con la figura de la muerte en la cultura popular oral? Claro, yo creo que están un poco vinculados. A mí, en lo personal, yo viví un tiempo en el sur, pero incluso acá en Santiago siempre me ha llamado la atención la relación que tenemos con la muerte en la ciudad, en el campo y en las ciudades intermedias, las ciudades pero pequeñas. O sea, cada una tiene como su forma de entender la muerte, pensando en Chile. Eh, en general diría que lo que yo veo y me llama la atención es que hemos perdido como el rito. Cuando alguien muere, en general llamamos a un cura, más allá de si la familia cree en la Iglesia Católica o si el muerto creía en la Iglesia Católica y en el Dios católico, igual es que llaman al cura porque alguien tiene que resolver el tema del rito. Eh, y entonces nos olvidamos de que no siempre fue así. ¿No? Como llegó otra cultura que nos dijo esta es la forma y se nos olvidó cómo lo hacíamos, ¿no? Entonces hoy día que ya esa cultura católica no está haciendo sentido, digamos, a casi nadie, aunque todavía persiste en algunos sectores, igual lo seguimos haciendo así porque no nos acordamos de cómo era. Eh, a mí en lo personal me pasa que cuando muere alguien, excepto algo trágico, ¿no? Como un accidente de auto o algo así como súper inesperado, pero me refiero cuando muere alguien porque cumplió un ciclo de vida. Tienen 80 años o más, estaba cansada esa persona y muere, digamos, la llaman. eh, a mí no me da pena. El último sentimiento que tengo es pena. Quizás sí, que uno puede echar de menos, pero me cuesta entender cuando hay lutos muy largos. Yo me acuerdo una familia amiga de la Unión que había muerto la abuela, de muerte natural, 90 años, y llevaban 4 años de luto. Y yo decía, pero ¿cómo tanto? ¿Cómo? Y creo que tiene que ver un poco con los ritos, que no estamos cerrando bien eso, no estamos entendiendo bien qué es lo que viene después, si es que viene algo, somos incapaces de celebrar la vida. Eso me pasa a mí, entonces siempre me ha dado vuelta. Y por otra parte, siento que hay respuesta en la cultura popular, porque la muerte es un personaje súper importante en los cuentos orales, ¿no? Casi como el diablo, como San Pedro, la muerte es uno de los más importantes. Y yo hace tiempo que estoy contando muchos cuentos que tienen que ver con la muerte, cuentos tradicionales, ¿no? Y en esa búsqueda, una vez en un libro que se llama Cuentos Populares de la Madre Muerte, de una escritora española, Ana Cristina Herreros, ella en su prólogo, en el fondo, explicaba que la muerte, la figura de la muerte oral del cuento, que la que todos tenemos como un poco en la cabeza, esta como mujer huesuda, muy flaca, que va de negro y que lleva eh, instrumento que parece como que te va a cortar el pescuezo, ¿no? Una Que es como una hoz. guadaña. La guadaña, sí, la guadaña. Pero en realidad es un instrumento que se ocupa en la cosecha. Entonces ella reflexionaba que en realidad la muerte está representada desde siempre como algo que tiene que ver con la vida. Y ahí en ese mismo prólogo hablaba de que, claro, lo que pasa, en el fondo, el cambio de mentalidad ocurre en los seres humanos cuando nos vamos a la ciudad. Porque en la ciudad hay cemento, o sea, básicamente con el cemento, ¿no? Porque cuando antes se caía un turano, un tomate a la tierra, pronto ya se lo comían los pajaritos, los bichitos y podía salir otra planta, o sea, era vida. Pero cuando un tomate se cae ahora al cemento, no pasa nada, ¿verdad? O sea, se queda ahí, se pudre. Eh, Casi que no sirve ni de alimento para los animales y para los bichitos, porque no hay bichitos, porque estamos en el cemento. Entonces, que el cambio de pensar de la muerte como algo que es parte de la vida y algo del ciclo, a pensarlo como algo terrible, que es la muerte que te viene a cortar el pescuezo y que es mala, ocurre cuando los humanos nos alejamos de la Tierra, básicamente. Y todo esto yo lo tenía como un poco en la cabeza y cuando empecé a escribir el libro quise mostrar como distintas formas de entender la muerte con estos personajes y todos la entienden distinto, ¿no? Y también hay distintas situaciones en el libro. Hay suicidio, perdón, hay un asesinato, hay una persona que dice que se quiere morir, hay una persona que le tiene terror a la muerte, hay otros que la entienden como algo hay una que es la ahijada de la muerte, que a todo esto es un cuento popular, el ahijado de la muerte, que tiene como 1000 años ese cuento, y que yo lo retomo, lo reescribo para hacer este cuento. Entonces, se muestran distintas formas de entender la muerte en un contexto rural chileno. Y en la construcción quiero hablar de los ambientes, porque los ambientes de cada uno de los cuentos
qué raro decir cuentos, porque hay, comparten personajes, no es una novela propiamente tal, pero como que cada cuento se hila con personajes así como en uno era protagonista y en el otro tipo, pasó, hizo un bolo, como se le llama en el cine. Hablar de los ambientes, porque claro, el texto dice mucho como para crear esa atmósfera, pero a la vez los silencios del texto también construyen más, le dan más carne al texto. Sí, pienso que tiene que ver también como con la observación de cómo son esos lugares rurales en los que yo he pasado harto tiempo, y a mí siempre me ha llamado la atención que por, s- por sus características hay más tiempo, en el sentido de que los días son como más largos, ¿verdad? Es como que hay otro tiempo. Entonces, hay más instancias de contar historias o de cagüinear, todo lo que tiene que ver con la palabra alrededor de la comida o del fuego. Eh, pero al mismo tiempo son espacios de muchos silencio y las relaciones a veces se construyen con lo no dicho. Entonces, hay un contrapunto entre dos personajes en el libro que es Martín, que en el fondo es del campo, pero se fue a la ciudad y tiene como otra cultura, y vuelve y está con su mamá, que es Eulalia, de la que leía ahora, que es analfabeta. Entonces, en un momento él le dice algo así como, no, que está jugando con los amigos truco. Y la mamá no dice nada. Y entonces le dice, piensa demasiado fuerte, papá. Porque ya se da cuenta que ese silencio quiere decir algo, quiere decir que no aprueba que se junte con amigos a jugar truco, ¿verdad? Entonces, pienso como que en estos espacios rurales, el silencio juega como un lugar como bien fundamental. Y quise como integrarlo, porque por otra parte, en la narración oral, el silencio es uno como de los elementos principales, y en la literatura es difícil hacer silencio. Entonces, como que me desafió un poco a ver si, bueno, cómo sería el silencio en la literatura, ¿no? Así que esa fue un poco la exploración. Y en esa exploración de cómo vemos la muerte, es curioso cómo vemos la muerte, porque por lo menos para este lado del mapa, como que la vemos con la carga propia que tiene la muerte. No sé, quiero tomar el ejemplo de México, porque en México la celebra de alguna forma. Claro. Eso, a mí me encantaría entender bien cómo qué es lo que pasa en México, o de dónde viene eso, pero me imagino que tiene que ver con que en México la cultura precolombina, indígena en general, están más vivas y hay menos vergüenza de pertenecer a ella o de venir de ella, si es que no se pertenece 100%. Y entonces, en las culturas precolombinas, acá en Chile también, la muerte tenía un significado totalmente distinto. Algo ha pasado en el camino que alguien te lo podría explicar mejor, yo no lo sé, pero que eso se mantuvo y entonces la muerte es una celebración y el Día de Muertos le ponen una especie como de altar al muerto y le llevan su comida favorita y es una fiesta muy hermosa. Eh, en Chile, quizás por nuestra forma de ser, si bien se celebra el Día de Muertos y la gente va al cementerio, hay como otra actitud, ¿no? Que siento que como más de pena que de celebración por lo que fuera la vida de esa persona. Y también pasa eso del canto de lo humano y lo divino, porque también estaba como la persona con la guitarra cantándole como al muerto o al evento en especial, o cuando se muere el angelito. Claro, bueno, ese era un rito, por ejemplo, de los que teníamos, con sus cosas que nos parecen súper raras también. O sea, moría el angelito, una guagua, y se le ponían alitas, ¿verdad? Se le vestía de blanco y se ponía sentado en una silla durante 3 días, y la mamá no podía llorar, en especial la mamá, tampoco el papá, pero en especial la mamá no podía llorar porque con sus lágrimas le iba a mojar la alita, y se le mojaba la alita y no iba a poder subir al cielo. Entonces, Ujú. lo que pasaba es que durante 3 días había que estar cantando y acompañando para que la madre no llorara, para que el angelito se fuera al cielo. Y claro, un niño muerto 3 días ahí, como que hoy día está prohibido, aunque se sabe que todavía se hace, digamos, pero informalmente, no sé, digamos, no se puede decir dónde y todo porque es ilegal tener a una persona muerta 3 días y todo, pero se sigue haciendo. Eh, Obviamente mucho menos que antes,
y más allá de lo que uno pueda pensar, de que, pero que cómo la mamá no puede llorar, qué significa eso, y todo lo que uno pueda pensar, igual era la comunidad acompañando a los que tenían mucha pena durante 3 días. Y esa forma de hacer comunidad, yo creo que Chile la echa de menos. Todo lo que nos ha pasado en el último tiempo, yo creo que tiene que ver con que, digo, desde el 2019, con que estamos buscando de alguna forma, con distintas visiones, formas de volver a ser comunidad, pero eso nos cuesta mucho. Eh, nos cuesta mucho, sí. En una entrevista que diste al Mostrador, quiero resaltar el titular que dice: hoy día no sabemos despedir a alguien que se muere. A tu juicio, no sabemos despedir a alguien que se muere porque quizás no nos sentimos tan cerca de la muerte? Eh, O la vemos desde cierta distancia como que no me va a tocar? Nos sentimos demasiado seguros en ese punto. claro, no, yo ahí cuando digo eso me refiero como al rito. Mm. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? Obviamente una generalización, ¿no? Pero en general como sociedad, yo te ponía el caso como de la cultura católica, porque al final se hace una misa igual, pero a mí porque si toda la familia es creyente, es católica y todo, está súper bien que hagan una misa porque tiene que ver con su cultura y su fe. Pero cuando nadie cree, que lo veo mucho, nadie, ni el muerto creía. Entonces, ¿por qué tienen que hacer una misa? Y ahí siento yo que no sabemos despedirlo, no se nos olvidó cómo era. Eh, Mm. en general, porque también está, Chiloé tiene sus formas, hacen esos asados que duran 3 días, o sea, como que igual hay otras cosas. Pero había cosas bonitas como los angelitos con todo lo como, bueno, terrible que es como la imagen y también. La otra vez conversando del libro con unas personas de Concepción, me empezaron a hablar de que tenían recuerdos de cuando niño, que abajo del ataúd de una abuela, qué sé yo, ponían una especie como de lanitas como con pelotita, algo así, que yo no lo vi nunca. Y entonces, pero no se acordaban por qué, y a raíz de la conversación, después me escribió y me dijo, oye, averigüé, y eso era porque se supone que hay 7 etapas para llegar al cielo, y eso que se ponía eran las 7 etapas, esas pelotitas representaban las 7 etapas, algo así, tengo que investigarlo un poco mejor, pero yo decía, qué bonito, y yo no tengo, o sea, nunca he visto que se haga eso, pero era bonito, era una forma de acompañar al muerto, y a la familia diciendo, mira, va a pasar por estas 7 etapas y la comunidad le estamos dejando esto. Sobre todo porque algo que hacía sentido. Porque, insisto, si la misa y el cura hace sentido, yo creo que está bien, po. O sea, está súper bien. El problema es Mm. cuando es como que uno se pregunta ya, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Queremos que hable alguien que el único que hable media hora sea el que no conoció a la persona? Y que los demás hablen un poquito porque si no se alarga la misa. O sea, a mí me parece como raro. Y desde ahí creo que tenemos que replantearnos qué nos pasa con la muerte. ¿Será que nos da miedo y en verdad no queremos hablar y por eso le estamos pasando la responsabilidad a un tercero? Quizá como pensando lo que decía un poco tú, que estamos lejos. Claro, claro. La cercanía con bueno, hablar con la cercanía que tienes con la pollera. Bueno, lanzaste esta guada con Penguin, tienes también tus libros con SM, pero gran parte de tu producción literaria la tienes con la pollera. Eh, ¿Tiene que ver esa cercanía con la que llegaste con La muerte bien estilando? Claro, claro. Yo cuando escribí el libro se los mandé al tiro a los chicos de la pollera. Quería que estuviera con ellos y ha pasado en los 2 libros que hemos publicado hasta ahora, Todo y Ninguno y La muerte viene estilando, que con la edición que hacen Simón y Nicolás, los editores, el libro ha crecido mucho y creo que eso es lo que uno espera de un editor, ¿no? Que no sea un publicador, sino que edite, que trabaje, que se meta en el libro, que lo entienda, que lo critique. Y eso que yo tengo con los editores de La Pollera es algo que yo creo que quisiera tener, todos los escritores quisieran tener eso, así que yo imagino, sospecho que voy a seguir publicando con ellos mientras ellos me quieran recibir mis libros porque eso no es fácil de encontrar. ¿Cómo has recibido la reacción de tus lectores respecto de La muerte bien estilando? Porque tiene historias tremendas. Quiero resaltar una en especial que me dejó dado vuelta, El velorio, porque me diste vuelta la historia completa y me explotó la cabeza. Bueno, respecto del velorio, es como el cuento más cortasariano, ¿no? Así como que yo Ujú. tengo una etapa, tengo un libro de cuentos antiguos publicado en el 2011, que son cuentos muy en esa onda. Yo leía mucho a Cortázar, antes de meterme más en el tema como
más rural o de la identidad, qué sé yo. Entonces todavía hay como ecos de eso. Y la recepción del público, pucha, lo que te decía al principio, a mí me tiene como hasta el día de hoy muy sorprendido. Han pasado 3 años de la publicación y siguen apareciendo eh, reseñas, comentarios, me escribe mucha gente. La verdad es que ha sido para mí una sorpresa, de verdad y sinceramente, pero además muy bonito. Eh, Parece que el libro conectó con esto que estamos hablando como de la muerte. Quizá hay mucha gente que piensa lo mismo y de alguna forma sienten que el libro le pone palabra a eso. Eh, Hay personas, hay varias, por lo menos unas 7 que yo recuerde, que me han escrito para contarme que tomaron un extracto del libro para leerlo en un velorio o en un funeral. Que algo que me parece que si algo puede hacer un escritor, eh, o el tipo de escritor que a mí me gustaría hacer, al menos, es poder compartirle palabras a la comunidad para que la comunidad ahora tenga palabras que a lo mejor no encontraba. Eso es lo más bonito, entonces que eso como que a mí me deja como súper contento y también le da como sentido a mi trabajo también. O sea, yo lo siento así como, bueno, no es cualquier cosa, digamos, o sea, es importante porque hay gente que esas palabras las está ocupando para decir algo que a lo mejor no encontraba la forma de decir. Así que eso, la recepción ha sido súper bonita y además que ha ido como cruzando fronteras porque ya está en Argentina, que también me llegan muchos comentarios lindos, en Italia, eh, ahora en México que acaba de salir y ahora en 2 semanas más sale en Grecia. Así que veremos qué pasa con los griegos, por ejemplo, no tengo idea. Si le ¡Wow! interesará esto. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Tremendo. Y hablemos del futuro. ¿Qué, según un post en Instagram, se viene nueva novela? ¿Qué nos puedes decir de ella? Sí, pues, se viene nueva novela, va a salir en marzo, se supone, con La Pollera. Es una novela que se llama El año en que hablamos con el mar. Es una novela un poquito más larga de lo que he escrito hasta ahora, unas 200 y tantas páginas, eh, y está ambientada en una isla del centro sur de Chile, eh, y tiene mucho de lo que yo he ido trabajando, de la comunidad, de la taberna, de la fiesta, pero la historia se trata de 2 hermanos viejos que son mellizos y que uno se quedó toda la vida en la isla y nunca salió, y el otro recorrió todo el mundo y es cronista y es conocido afuera y vivió en España y fue a Japón y a África y todo, y vuelve el año 2020 a la isla a ver a su hermano por razones que no sabemos todavía, y se llevan pésimos los 2 hermanos, pero llega la pandemia y el hermano viajero está obligado a quedarse en la isla porque no hay avioneta, no hay forma de salir de ahí. Entonces son los 6 o 7 meses que pasa el hermano viajero con su mellizo, que se llevan pésimo, en la isla y se van acercando al mundo de el viajero y el campesino, o como decía Walter Benjamin, que los narradores son campesinos o marineros, ¿no? El que recorre el mundo y cuenta historia y el que cuenta la historia de su comunidad, y se van tratando de acercar estos dos mundos. Entonces es una novela que está bien bonita y que reflexiona mucho sobre la comunidad, la narración, la importancia de la fiesta, del narrador en la comunidad también. Así que bueno, se viene pronto, yo espero que a la gente le guste. Y ya para el tiempo que nos queda, ¿qué sensación te deja a ti la muerte bien estilando? ¿Qué te dejó? ¿O qué sensaciones te trajo después de esta publicación? Eh, Como a nivel narrativo lo sigo pensando un poco porque, digamos, fue algo como te contaba que salió como súper eh, fluido, y de pronto yo pienso mucho en las tramas y todo, y acá como que fue todo como más simple. Entonces, claro, me quedó la pregunta de uno como contador de historias, si hay que pensar demasiado la trama o hay que dejarse llevar un poco también. Eh, Eso como a nivel como profesional, pensando como en el propio trabajo. Eh, y después siento como que algo que obviamente me pone contento, que fue como, o ha sido como un encuentro más directo como con lectores de Chile en especial. Eh, que se había leído Tony Ninguno y Tahuá, eh, pero ahora que ha tenido mucha más venta, más difusión, más distribución, todo, eh,
Por ejemplo, ahora yo tengo la sensación de que hay gente que está esperando la nueva novela, que es algo que es primera vez que me pasa, digamos. Entonces también eh, siento que ha sido una forma, eso, como de encontrarse como con los lectores y de conectar con una propuesta que les puede interesar porque es distinta o porque toca temas que les interesan. Así que creo que esa es la sensación que me deja La muerte viene estilando. Ahora sí, el tiempo que nos quedan, Andrés, quiero agradecerte el libro, porque es tremendo libro, porque qué más entretenido, como te dije, no, qué feo decirlo, pero qué entretenido hablar de la muerte, pero Sí. también enfocarle en otro punto de vista, cómo enfrentamos cada uno la muerte, cómo le enfrenta el norte, cómo le enfrenta en el sur, un pueblito aislado en la cordillera, cómo lo ve cada uno y cómo terminamos mirando la muerte. Eh, Son tremendas historias cada una. Y obviamente para quien está viendo, escuchando, a ti que está viendo, escuchando, recomendarte inmediatamente, recomendarte En el acto, La muerte viene estilando, editado por La Pollera. Y estos minutos finales, Andrés, son tuyos para que digas lo que gustes. ¡Wow! Bueno, uno no siempre tiene algo que decir. Eh, Pero, pero no, aprovechando, ¿no? como la instancia, me gustaría invitar a quien está viendo esto a, bueno, acercarse a La muerte bien estilando, que nos convoca aquí. Eh, a mí me encanta conversar con los lectores, antes cuando me escriben, yo respondo al tiro, pues, "Oye", me dice, oh, no pensé que me ibas a responder. Y yo digo, pero obvio, pues si me estás diciendo que te gustó el libro, o también debes alguna crítica, algo que no, pero yo feliz de conversar eso. Eh, entonces dejar esa invitación y, y por otra parte invitarlos a que ojalá se motiven a asomarse por El año en que hablamos con el mar, que es una novela un poco, bueno, está sin novela, ¿no? Novela, y, y que de alguna forma es como un salto en mi carrera como escritor porque tomo también otros géneros que no había utilizado, como el diario de viaje, y formalmente un poco distinta, tiene un narrador en primera persona del plural, o sea, el narrador principal está hablando en un nosotros, es una comunidad que está hablando de lo que les pasa cuando llegan estos hermanos. Es una novela sobre el Cagüín, finalmente, pero con harta reflexión. Entonces, nada, cuando uno está por publicar un libro, siempre hay como cierta curiosidad de cómo lo irá a tomar el público. Eh, Así que nada, pues invitarlo a que ojalá se animen a leerlo y a dejarse llevar por esas historias de mar, de isla, de bosque, eh, de hermandad, de comunidad, y ojalá que les guste. Andrés Montero, autor de La muerte viene estilando, editado por La Pollera, en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto, que siga Traficantes de Cultura. Gracias por el aporte que haces, que se necesita. Siempre, en todos los rincones, en todos los espacios, se necesita gente que esté hablando de libros, de cultura. Así que gracias también, Humberto. A ti, Andrés, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.